Hola, bienvenido a nuestro día número 16 de la lectura de la Biblia en un año. Hoy nos corresponde regresar al libro de Génesis y vamos a leer de los capítulos 8 al 11 para continuar nuestra lectura en este día. Y pues bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos con el capítulo 8, versículo 1, donde paramos la vez pasada en que, ya llegó el diluvio, estaban bajo el agua, y dice el versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias. Dios no es como nosotros, que de repente, se me olvida, y en realidad es que no nos pasa ni por la mente y no sabemos ni qué. Más sin embargo, para Dios es como que, ok, es el tiempo. Ya es el tiempo y ahora sí tengo que hacer esto. Para Dios todo está marcado por los tiempos, y cuando dice que Dios se acuerda de algo o de alguien es porque para Dios se llegó el plazo en nuestro tiempo terrenal de que se va a hacer algo. Así que empezaron, dice, a disminuir las aguas. Leyendo, voy a ir al versículo 3 que dice, y las aguas decrecían gradualmente. Muchas veces nos encontramos en medio de la situación difícil, en medio del problema, y queremos como que de la noche a la mañana desaparezca. Mas, sin embargo, para Dios es un tiempo, todo tiene un tiempo. Así que dice el versículo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, o sea, 10 meses después de que llovió sin parar y se abrieron las fuentes de las aguas por 40 días. Ahora, para que esas aguas se secaran y la tierra quedara seca, tuvieron que pasar 10 meses. Nosotros pasamos un problema y queremos que al siguiente día que ese problema se resolvió, todo como que ya regrese a la normalidad. Sin embargo, a través de la palabra de Dios yo veo un proceso que muchas veces después el reparar el daño, ya sea porque vino un problema en mi vida que yo misma pude haber causado por mi desobediencia, o porque estuve asociada o en medio de la desobediencia de otras personas. Después que eso se resuelve, vienen los efectos que van a tomar tiempo en gradualmente volver a su normalidad, ¿no? Así que siempre recuerda, no es porque ya soy hijo de Dios, ahora todo va a estar bien, y cuando Dios resuelve un problema, ya quedó bien, sino que están las consecuencias a vivir. Así que, ¿cómo después hizo Noé? Una vez que ya vio que paró el agua y pasó un tiempo prudente, dice primeramente en el versículo 7, envió un cuervo. Versículo 8, envió también una paloma. Pero la paloma no encontró dónde reposar, así que el versículo 10 esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Versículo 12, y esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Otro proceso que puedo aprender de él. Muchas veces como que, está todo en orden, parece que ya la vida va bien, y simplemente Noé pudo llegar, abrir el arca y vámonos para afuera. No, él tenía primeramente que ver las señales, esperar a recibir la respuesta, en este caso del cuervo, después de la paloma, y hasta que él efectivamente vio. La primera parte donde dice en el versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado. Bueno, ahí podrían decir, pues entonces ya se retiró, encontró una rama, ya se retiró el agua, hay árboles verdes, vámonos para afuera. No, igualmente dice que volvió a esperar nuevamente otros 7 días, y hasta que la paloma no volvió. Y he escuchado un dicho por ahí que dice, todo lo que es tuyo vuelve a ti, y si no vuelves porque nunca lo fue. Pero también muchas veces si no vuelve a ti es porque es el tiempo. Entonces a veces tenemos que aprender a soltar, a dejar ir cosas de nuestra vida y que no regresen. Muchas veces regresan los pensamientos que nos están atacando. Muchas veces regresan los sentimientos que nos están atacando y no vemos nuestra libertad. Mas sin embargo, si yo suelto y dejo ir y que no vuelvan las cosas a mi vida, dejo ir el rencor, dejo ir el odio, dejo ir el resentimiento, para que no vuelvan, encuentro la libertad. ¿Y por qué lo veo? Porque aquí dice que después de eso, entonces quitó, el versículo 13, hacia el final, dice, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, todavía era como que de esos 10 meses, súmale 2 meses más. O sea, un año entero, 12 meses que se secó. Pero ahora él, aún viendo la sequedad, viendo que ya todo estaba en orden y como quieto, no es como que, pues voy a abrir y vámonos. No, fíjate lo que dice el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos,
y las mujeres de tus hijos contigo. Aun cuando ya vemos que todo en nuestra vida puede estar en orden y que pareciera que los problemas se han aplacado, se amansaron las aguas, se secaron, hay tierra seca para caminar, para seguir adelante, busca la dirección de Dios. Espera a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios para que te responda si efectivamente es hora de dar el paso, es hora de seguir adelante. No te lances a hacer cosas de las cuales no estás segura que Dios está mandándote a hacerlas, ¿ya? Y bueno, ahí viene la orden de Dios. Cuando salen, dice Dios en el versículo 17, casi al final, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Pon atención a ese mandamiento. Cuando salieron del arca, todo lo con él y le dice Dios, sacarás contigo a todo lo que estaba, los animales y todo lo demás, tenía que sacarlos. Y todos, tanto los animales como ellos como seres humanos, tenían que ir por la tierra, fructificarla y multiplicarse sobre toda la tierra. Yo le puse el todo de mi parte, ¿no? Pero atentos a eso porque después nos va a servir esta información. Y esa fue la orden de Dios. Así que salieron y lo primero que hace Noé en el versículo 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y ofreció ahí el holocausto en el altar. Y percibió olor grato, dice aquí el versículo 21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Qué importante, saliendo de un problema, de una dificultad, alaba a Dios, glorifica a Dios, entra en comunión con Dios, ofrécele tu sacrificio que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y lo vamos a leer después, que es nuestro culto racional, que es nuestras acciones de gracia con fruto de labio que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que hoy día yo presento después de salir de un problema, de una dificultad. Y eso Dios lo recibe como un olor grato y ahí es que Dios dijo en su corazón que no volvería más a maldecir la tierra, no volvería más a pasar una situación tal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aprendemos de todo esto a dar gracias a Dios después de un problema para ser gratos a Dios. Hasta en medio de las dificultades y problemas debemos bendecir y alabar a Dios. Y bien, entra ahora el el capítulo 9, el versículo 1, ese pacto de Dios. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo nuevamente lo mismo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese era el mandamiento. Los primeros hombres de la tierra, Adán y Eva, fallaron a un solo mandamiento. Quisieron ser como Dios, entró la desobediencia, el orgullo, la soberbia, querer ser iguales a Dios, el conocer tal como conoce Dios, el codiciar las cosas que no les pertenecían, pero fue una desobediencia al final de cuentas, si lo piensas, y en esta ocasión Dios le está dando igualmente un solo mandamiento a estos pocos hombres y mujeres que se salvaron de toda la humanidad, solamente ellos, ¿ya? Y Dios también en este versículo, a través de estos versículos, me enseña y me da pautas inclusive para mi cuidado de este cuerpo y para mi alimentación, porque dice en el versículo 3, todo lo que se mueve vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Entonces, una dieta balanceada que incluye animales, todo lo que se mueve, con legumbres, frijoles, habas, lentejas y plantas verdes, ensaladas. ¡Wow! Mira que lo que aprende uno de la palabra de Dios. Pero también dice aquí el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Hoy, ¿sabes qué? Cuando yo leí esto por primera vez me causó impacto porque yo soy de México y donde yo vivo la gente, una de dos, o matan a las gallinas, por ejemplo, jalándole el pescuezo, pero no las desangran, o si las desangran, enterrándole un cuchillo en el pescuezo, la sangre la utilizan para cocinarla y se come, y nosotros le llamamos morongas, sé que en otros países le llaman prietas, y esa sangre, como hijo de Dios, no la debemos consumir en lo absoluto, ¿verdad? Porque ahí está la vida del animal en su sangre, esa se debe derramar al piso. Atento, así que bien, también de eso aprendí. Y bien, ahora nos saltamos hasta el versículo 13, vas a leer cómo Dios habla con Noé y dice que Dios se arrepiente de haber hecho tal mal y dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual os será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese arco iris que vemos hoy día después de que cae la lluvia,
probablemente no existió antes, probablemente Dios lo estaba poniendo ahí en ese momento, no lo sabemos en realidad, pero sí sabemos que nunca antes en la tierra había llovido, sino que simplemente había mucha humedad en la cual vivían las plantas y se mantenía la humedad en la tierra. Más sin embargo, ahora con ese cambio que hubo debido al diluvio, ahora hasta el día de hoy continúa lloviendo. Y ese arco iris que se forma, ese es el pacto. Ese pacto, no, yo lo veo, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que lo está viendo Dios. ¿Ya? Dice el versículo 16, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y es una tristeza que da ver que hoy día ese arco iris, esos colores tan específicos, esa forma tan específica, hoy día está tratando de ser usada para simbolizar algo totalmente contrario a lo que Dios está diciendo. Ir y fructificar y multiplicaos. ¿Cómo te multiplicas? Con un hombre y una mujer. No hay otra manera, humanamente hablando, biológicamente, fisiológicamente, mas sin embargo hoy en día se pretende que ese arco iris simbolice la unión entre dos personas del mismo género, lo cual es totalmente una desobediencia, una soberbia, un orgullo a lo que Dios establece. Y bien, voy a dejarlo ahí. Es una tristeza. Vamos a continuar. Entonces vemos ahora en el versículo 18 que nos dice que los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Interesante eso, y sí que estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Pasa el tiempo y dice que comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Las personas que son vinicultores saben que una planta de uvas se planta y no da fruto hasta los 3 años después de plantada, según lo que yo estudié. Así que pasaron mínimo 3 años ahí y más lo de la cosecha y la formación del vino. Así que digamos que pasaron 5 años, por así decirlo. Y dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, dice, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Era una falta de respeto en esa cultura y debería de ser hasta el día de hoy. El pudor es muy importante, que los padres no se presenten desnudos ni se muestren. Decimos a veces, ay, pero es que pues, tengo lo mismo que tú y entra una parte de demasiada confianza, diría yo a veces, ¿no? Pero aquí esto de que ese hijo vio la desnudez de su padre fue tomado a mal, ¿ya? Sus hijos, los otros 2 cubren al padre, pero cuando él se entera, viene el padre, y este es un tema bien importante para los que somos padres, dice que el versículo 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. ¡Wow! Ya me quedé. Número 1, en mi postura como hija, respetar siempre a mi madre y cumplir ese mandamiento de darle honor y honra a mis padres, aunque ya no viven. Igual que no se diga, mira, ella es la hija de fulana y de mengano, fueron sus padres, y qué vergüenza, esto es lo que le enseñaron, porque típicamente eso decimos. Entonces, que todas mis acciones sean de honra para mis padres, aún por su memoria, ¿no? Pero ahora como madre, como padre, si lo eres, ¿verdad? Qué importante son tus palabras. Él vino a maldecir a su hijo. Y sabes que vamos a leer a través de la historia, vamos a ir conociendo más. Acuérdate de Canaán, ahora por el padre, por Cam, fue maldito el hijo que fue Canaán. Y lo que un padre o una madre dice, ¿sabes qué? Es bien importante porque puede ser muy poderoso. Hay poder en tus palabras, y que nunca maldigas a tus hijos, nunca los trates de ser algo que ellos no son. A tus hijos, hijo, tú eres un buen hijo, Dios te ha creado para grandes cosas, tú eres. ¿Qué quieres que sea tu hijo? Tus palabras son poderosas. A tu hijo o a tu hija nunca le digas, eres un tonto, eres un bruto, eres torpe. Tus palabras tienen poder. En tus palabras debe de haber bendición para tus hijos siempre. Psicológicamente hoy día se dice que eso se les siembra a los niños y que lo que tú les dices les daña su
su psyche y todo ese rollo, pero no, es que hay poder en las palabras porque hay maldición y bendición en tus palabras porque tú eres sus padres, ¿no? Así que entendemos que no debemos maldecir, menos a nuestros hijos. Continuamos ahora la descendencia de los hijos de Noé en el capítulo número 10. Nos habla, ¿verdad?, ahora de las generaciones que tenían esos 3 hijos de Noé. En el capítulo 10 vemos de los primeros 5 versículos aproximadamente, son la descendencia de los hijos de Jafet, la vas a leer. Después del versículo 6 en adelante viene la descendencia de los hijos de Cam, que fue el que fue maldito, ¿recuerda? Y dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Atentos, ¿ya? Era un hombre poderoso, vigoroso cazador. Ahí vemos a la primera persona que intentó obtener poder y fama para sí mismo y se estableció y comenzó un reinado que fue en Babel. Ya, manténlo ahí en el tintero. De ahí viene en el versículo 21 en adelante, vemos la genealogía de los hijos de Sem, ¿ya? Padre de todos los hijos de Ber, hermano mayor de Jafet. Vas a leer aquí las descendencias y todo, pero me voy a ir al versículo 25 aquí, que dice, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Peleg, en sus días fue repartida la tierra. ¿Qué pasó? ¿Cómo que fue repartida la tierra? Espérate. Si la orden de Dios había sido que se multiplicaran y que llenaran toda la tierra y eran una sola familia, todos eran hijos de Noé, todos estaban emparentados, ¿no? Pero fue repartida, fue como dividida, porque el nombre de Peleg significa justamente división. ¿Por qué pasó? Vámonos al siguiente capítulo, que es el capítulo 11 y el último de nuestra lectura de hoy día. Dice el primer versículo del capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos se entendían entre sí, por supuesto, Noé les enseñó a hablar lo mismo a todos, así que todos hablaban lo mismo, ¿no es cierto? Y vivían juntos. Pero ahora llegan los hombres, dice que hallaron una llanura en Sinar y se establecieron ahí. Cocieron fuego, hicieron ladrillos y dijeron, voy al versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos, esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Número 1, una torre que llegue hasta el cielo, llegar hasta Dios, en cierta forma, simbólicamente, a manera de analogía, ¿no? Con una cúspide que llegue al cielo. Querían hacerse notar, querían ser como Dios, el mismo pecado en el cual cayó Adán y Eva. Hagámonos un nombre, como que se nos reconozca a nosotros y no reconocer a Dios. Y por si fuéramos esparcidos. Desobediencia total, porque justamente era la orden que les había dado Dios a través de Noé, su padre, que llenaran la tierra, que se esparcieran. Ellos no querían esparcirse, no querían separarse, estaban desobedeciendo abiertamente. Entonces, el mismo pecado, no hay nada nuevo. El hombre hasta el día de hoy seguimos cayendo en los mismos pecados del jardín del Edén, la desobediencia, el querer ser mejores que Dios, el querer tener poder, honra, no un nombre, el querer conocer más que Dios o ser más que Dios o el poder tener posesiones, ¿no? Así que aquí está. Así que dijo Jehová, dice el versículo 6, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que él habla de su compañero, perdón. Aprendo de esto algo, y es que cuando nos unimos y empezamos a pensar lo mismo, a desear lo mismo, podemos lograr muchas cosas como seres humanos. Y aquí está que Dios lo dijo, Dios lo entiende, Dios lo conoce.
pero cuando nos unimos para desobedecer a Dios, Dios se va a interponer y va a decir, voy a hacer algo para parar esto, como lo hizo en esta historia, ¿no? De la Torre de Babel. Pero si esa unión es para cumplir el propósito de la voluntad de Dios, ¿tú crees que Dios lo va a parar si nos unimos como iglesia, como comunidad, como familias, para hacer la voluntad de Dios y hablamos lo mismo, entendemos lo mismo, sentimos lo mismo, pensamos lo mismo? No habrá nada que nos haga desistir de lo que pensamos hacer. Entonces, es enseñanza de vida para mí esto, ¿no? Por eso me llamó la atención. Y como Dios bajó y dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla el otro. Y qué verdad hasta el día de hoy es que muchas veces oímos lo que otro dice y aun cuando supuestamente hablamos el mismo lenguaje, no entendemos lo que la otra persona quiere decirnos o no nos ponemos en sus zapatos, ¿verdad? No somos empáticos y estamos confundidos a veces en lo que el otro quiere decir. Así que interesante. Así que dice después de esto el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, confundir. En otros, en hebreo la palabra es balal, para que también esa palabra nos quede por ahí, no confusión. Qué interesante que Dios los obliga de todas maneras a hacer lo que ya les había ordenado a través de Noé, que era esparcirse por toda la tierra. Este fue lo que se leyó en el versículo anterior, en el capítulo 25, de que el nombre de uno de los hijos de Aber fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Ahí fue donde sucedió esa situación de que se tuvieron que separar. Se separó la tierra, se repartió la tierra y tuvieron que los hombres ser regados por toda la tierra. Aunque no lo deseaban así, aunque no era su voluntad, pero sí era la voluntad de Dios y era la orden de Dios. Y de ahí te vas a poner a leer sobre todos los descendientes. Me llamó muchísimo la atención cuánto vivían. Por ejemplo, el versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. A los 100 años estaba recién teniendo a su hijo. Hoy día los niñitos, las chiquillas, tienen 12, 13 años, son unos bebés y ya andan con cuestiones bastante sensuales, por no decir también inapropiadas, jugando ya a sentirse adultos y queriendo tener niños. Y yo digo, ¿de dónde y por qué tan apresurados? ¿Por qué tan adelantados a su edad, no? Niños teniendo niños hoy en día, tan apurados por vivir la vida tan a prisa, ¿y para qué, no? Cuando vemos esto aquí, 100 años. Pero ojo, algo debe haber cambiado. Igualmente regreso a la parte del jardín, del diluvio que cambió la tierra, porque ahora después de que ellos que nacieron y crecieron y llegaron a ser adultos antes del diluvio hasta los 100 años, algo debe haber cambiado, no solamente atmosféricamente, sino de manera intrínseca. No lo entiendo, ¿verdad? No soy Dios, pero dice que después de esto, ahora dice que Sem vivió y engendró, después que engendró a su primer hijo, Axafat, vivió 500 años. O sea, 500 más 100, 600 años. Qué larga vida, ¿no es cierto? A comparación de lo que hoy día vivimos, 60 y a veces ya la gente se está muriendo. Una décima parte. Dice que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Salá, y después de que lo engendró vivió 403 años. Ya empezaba a decrecer la expectación de vida, los años de vida de las personas gradualmente. Vas a irlo leyendo a través de este capítulo, te invito a que lo leas. Y me voy a ir hasta el versículo 26. Para hablar de Taré. Dice que vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ya, estos son los descendientes de Sem, uno de los hijos a los que Dios bendijo, Noé bendijo, ¿ya? De los descendientes de su segundo hijo, Sem, que le dijo que estaba bendecido, ¿ya? Y de él nace Abraham, Nacor y Harán. Y vivían en tierra de los caldeos en ese tiempo, ¿ya? Pero Aram, uno de los hijos de este hombre Taré, murió antes que su padre. Qué tristeza.
conozco personas que han perdido hijos y el dolor es tremendo. Mi corazón por ellos, porque el perder a un hijo debe ser terrible, ¿no? Pero pasó así. Así que dice que de estos hijos que tuvo Taré, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Mas Sarai, dice el versículo 30, era estéril y no tenía hijos. Abraham y Sara son piezas claves. ¿De dónde nacieron? Simplemente de una descendencia bendita y no tienen mayor nada, ¿no? Son un par de gentes ahí, ¿no? Así que dice el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, la mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán. Y se fueron a meter a la tierra del hijo que fue maldito, ¿no? Pero ¿qué dijo acá? Dice que ellos iban a ser sus siervos. Pues se fueron a vivir para allá y se quedaron allí. Y ahí vamos a terminar básicamente esta lectura de este día en cuanto a Génesis con estos nombres: Abraham, Sarai y Lot, que se fueron de Canaán y se fueron a vivir a la tierra de la descendencia que había sido maldita. Se fueron a meter ahí, como a la boca del lobo, por así decirlo, ¿no? Quedamos con eso entonces para poder continuar nuestra lectura después. Esto concluiría entonces hasta el término del capítulo 11, nuestra lectura del día de hoy. Espero que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida y te muestre a ti las enseñanzas personales que tú tal vez necesitas recibir de esto, y que si te interesaría esta guía, nuevamente repito, me dejes saber en los comentarios para darte la información, cómo la puedes obtener, y que sea de mucha bendición a tu vida. Hasta la próxima y Dios te bendiga.